Perfecto. Y si tú recuerdas, estamos desde hace casi un mes, hoy, subiendo juntos con el Señor Jesucristo a través del Evangelio de Mateo a los montes que Mateo menciona y presenta que el Señor Jesucristo ascendió. Y es interesante porque cada monte tiene como un tópico especial, exclusivo, diferente. Hacemos un poquito de repaso. Tal vez los que están conectándose no vieron todos los montes desde el comienzo, no tenemos tiempo de verlos otra vez, pero sí de mencionarlos, de repetirlos. Y vimos, por ejemplo, en primer lugar, tú recordarás allí en el capítulo 4 de Mateo, el monte de la tentación. Y allí destacamos a nuestro Señor Jesucristo como vencedor. Vencedor sobre la tentación. Es interesante, a veces hay un concepto de la obra de Cristo a favor nuestro que nosotros lo ignoramos o no lo comprendemos bien o lo pasamos a un segundo plano porque nos concentramos exclusivamente en el beneficio de la obra de Cristo muriendo por nuestros pecados, que obviamente es un hecho doctrinal y consumado, que Cristo murió por nuestros pecados. Pero al segundo hecho que me quiero referir y que se destaca justamente en este primer monte que vimos hace 3 semanas atrás, el monte de la tentación en Mateo capítulo 4, ahí se destaca el hecho de que Cristo murió también al pecado. ¿Qué significa esto? Murió a la capacidad de pecar. Y no me estoy refiriendo a que él, por el hecho de ser Dios, no podía pecar, porque esto también es una verdad, sino al hecho de que él, como hombre que disfrutaba, experimentaba la vida de Dios, supo vencer la tentación. Cristo en la cruz no solamente murió por mis pecados, sino que también murió a los pecados. O sea, en la cruz de Cristo se crucifica mi naturaleza carnal, mi capacidad para pecar, por lo menos como pecaba antes, que me tenía subyugado. El pecado era mi amo, era mi rey, y yo era su siervo, era su esclavo. A esa forma de vida, Cristo demostró que murió porque no pecó. Desde el comienzo en la tentación hasta el final en la cruz, Cristo no pecó. Al identificarme yo con Cristo en su muerte, no solamente acepto y reconozco que Cristo pagó por mis pecados, sino que también Cristo murió al pecado. Hablo mis pecados en plural y al pecado en singular. Mis pecados como mi historial, mi récord de fracasos y de pecados desde el vientre de mi madre, dice David, en pecado fui concebido. Y cuando me refiero a que murió al pecado en singular, es al pecado no tanto como acciones, sino como esencia, como ese potencial interior que la Biblia llama justamente naturaleza pecaminosa. No es tanto mi récord, mi listado de pecados, que vuelvo a repetir, sí fue también perdonado en la cruz, blanqueado en la cruz, sino también mi cambio interior, lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo que es un nuevo nacimiento, porque se introduce en mí una nueva vida capacitada para no pecar, capacitada para no pecar. Y si yo vivo en la vida de Cristo resucitado, no debería pecar. Esto lo comenzó a demostrar ya desde el primer monte que vimos en Mateo, en capítulo 4, el monte de la tentación, el Señor como vencedor, y desde ahí nos demostró y nos enseñó cómo vivir venciendo y venciendo y venciendo ese instinto a lo prohibido, ese pecado como germen. Vimos el segundo monte, el sermón del monte, a Jesús como el enseñador. Qué lindo, ¿no es cierto? El Señor como maestro. Y allí vimos unas lindas bienaventuranzas. Vimos también en el domingo anterior el Señor subiendo al monte de la oración, una práctica, un hábito que varias veces el Señor Jesucristo
practicó y nos dejó como ejemplo a nosotros. Hicimos un autoexamen de nuestra vida de oración y concluimos que si bien es necesario cada día de nuestras vidas, porque alguien definió la oración como la respiración del alma, y uno no puede decir, bueno, hoy voy a ver si respiro o no respiro. No, es un movimiento involuntario del diafragma, del corazón, de los pulmones, porque si no lo hago muero. Bueno, eso debería ser la oración. Un hábito ya inculcado, implantado en nosotros, que no es opción, aunque lamentablemente a veces lo consideramos como opción, ¿no es cierto? Pero no debería ser, no debería ser. Y bueno, subimos con el Señor al monte de la oración y fuimos desafiados a orar. Y aquí vimos al Señor como nuestro intercesor. Y dijimos, qué incongruencia, qué ironía, que la Biblia dice que cuando estamos en debilidad, el Señor intercede por nosotros, ¿sí?, ante el Padre, y nosotros no. Por eso, cuando el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo en el monte orando, que estuvo toda la noche orando, los discípulos estaban en la barca toda la noche remando, y vino una tormenta muy grande, y el Señor tuvo que socorrerlos y les reclamó su poca fe. Y te acuerdas que dijimos el domingo pasado, parece extraño, ¿no?, que el Señor les haya retado en vez de haberlos consolado, si era lógico que si estaban en semejante tormenta tenían que estar tratando de salvar el bote, era su capital, su inversión, su empresa. Pero el Señor les dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque ellos estaban luchando con sus propias fuerzas antes de ponerse a orar. Claro, a veces decimos, bueno, ¿qué más queda? ¿Habrá que orar? No, ¿qué más queda? No, lo primero que hay que hacer es orar. Y el Señor oraba por ellos, que estaban en medio de la tormenta, desde el monte, y ellos no oraban dentro del bote. Y eso hacemos nosotros. Así que vimos entonces, repasando, al Señor Jesús en el monte de la tentación como el gran vencedor, el Señor Jesucristo en el monte del sermón o el sermón del monte como el gran enseñador, y vimos también al Señor Jesucristo en el monte de la oración como el gran intercesor por nosotros. Hoy vamos a ver al Señor Jesucristo en el monte de los milagros y lo vamos a ver como el gran benefactor. Así vamos armando nuestro bosquejo. Así que abramos nuestras Biblias, por favor, en Mateo capítulo 15 y vamos a leer un pasaje corto que está insersado entre dos acontecimientos que también vamos a considerar. Mateo capítulo 14 dice, si tenés con tu Biblia abierta para leer conmigo, Mateo capítulo 15, versículo 29, Mateo capítulo 15, versículo 29, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, ahí está otra vez el cuarto monte que menciona Mateo, se sentó allí. Otra vez, versículo 29. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Así que Jesús, luego de realizar otro milagro que en un ratito vamos a mencionar, vino junto al mar de Galilea. Como decimos, hablando en lenguaje deportivo de local. Él disfrutaba de estar en ese sector. Allí estaba su gente, sus amigos, su casa.
los botes, el mar, el clima cálido. Tuve la oportunidad de estar ahí hospedado a orillas del mar de Galilea. Es el clima más lindo que he visto en todos los lugares que he viajado. Pero no tanto por el clima, sino que se sentía a gusto porque la gente lo seguía. Y aquí tenemos una evidencia del reconocimiento que la gente tenía hacia Jesús. Porque él se fue al monte solo, ¿no es cierto? Y se sentó. Pero dice que se le acercó mucha gente. Después de esto viene otro milagro que también vamos a considerar. Y en ese milagro se menciona la cantidad de personas que había. Dice que había 4.000 hombres, o sea que contando mujeres y niños había cerca de 10.000 personas. Podemos tener una imagen, un concepto, una idea de el espacio que cubre en un lugar abierto en las laderas de un monte. 10.000 personas es muchísima gente. Ahora, ya introduciendo un poquito a la parte práctica y no solamente la parte narrativa, la parte geográfica, la parte histórica, sino la parte aplicativa para nuestra vida. Hoy también vemos que mucha gente dice seguir a Jesús. Hoy mucha gente dice creer en Dios. Y mucha gente dice que ama a Dios, o que cree en Dios, o que confía en Dios. Como aquí. Pero tratemos de imaginar un poquitito cuáles eran las verdaderas motivaciones de las personas que se van sumando a esta escena. Porque aquí Mateo destaca una característica en común de muchas de las personas, por no decir la mayoría de las personas. Y es lo que dice el versículo 30, dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo sus problemas. Aquí los problemas eran enfermos, enfermedades propias o ajenas, de familiares, amigos, personas cercanas, que fueron guiadas a Jesús para ser sanadas. Y si bien esto no está mal, poder acudir a Jesús, como dijimos recién en el repaso y en el bosquejo, como nuestro benefactor, o lo queremos llamar de una manera más acorde al relato, al pasaje de hoy, Jesús nuestro sanador, o aún más, nuestro Señor de los milagros, no está mal, y Él no se va a ofender que lo llames así. Si esa es nuestra única motivación, estamos mal. Repito, si esa es nuestra única, principal y exclusiva motivación, está mal. En otras palabras, si estamos buscando a Dios, al Señor, a la iglesia, solamente como la fuente de beneficios para mi vida, si me estoy acercando a Dios, al Señor, a la iglesia, solamente como mis benefactores, como el recurso o el medio a través del cual yo puedo ver solucionados mis problemas, y esa es mi única y principal meta, está mal. Y eso es lo que quiero resaltar en el relato de esta mañana. Claro que el Señor es el médico que da vida. Y claro que el Señor trabajó por los suyos hasta el último momento. Allí en San Juan 5:17, Él dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero claro también que el Señor se daba cuenta cuando las personas se acercaban con movimientos o con intenciones o motivaciones egoístas. Yo te dije recién que íbamos a considerar un poquitito los dos milagros que están antes y después del relato que acabamos de leer, eran apenas 3 versículos. Quiero que veamos ahora rápidamente el milagro anterior.
Vamos a retroceder un poquito en la lectura del mismo Evangelio de Mateo. Vamos al versículo 21 del mismo capítulo 15. Dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea, obviamente era un sector ya limítrofe con Israel, por lo tanto estaba poblado de personas que no eran de raza hebrea. Aquí tenemos una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, versículo 22, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Fíjense qué cuadro tan conmovedor. Una mujer clamando por su hija que estaba gravemente, fíjate el énfasis superlativo en la descripción que hace el evangelista. Mi hija es gravemente atormentada. O sea, durísimo, ¿no es cierto? Gravemente atormentada por un demonio. Y la mujer acude a Jesús porque había oído de la fama de Jesús o porque había oído el testimonio de otros que también habían sido atormentados por demonios y el Señor los había sanado. Entonces va Jesús al lugar correcto. Pero la respuesta de Jesús es realmente descortés, humanamente hablando, a nuestra percepción. Vamos a ver por qué Jesús respondió así. ¿Ok? Versículo 23. Pero Jesús al comienzo ni le respondió una palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. O sea, haz algo, Señor, porque ya no la soportamos más de cómo esta mujer desesperada grita detrás nuestro, no nos deja ni hablar, Señor, haz algo. Verso 24, y Jesús respondió, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Recuerda que dijimos recién que esta mujer no era israelita. Y Jesús dijo, no, yo mi misión es a los israelitas. Ahora parece extraño, ¿no? Porque San Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, ¿cómo es? Aquí no estaba amando a aquellos que no eran del pueblo de Dios. Y ella volvió a insistir, versículo 25. Y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Ya cambió el mensaje. No fue tan protocolar como el primer mensaje de ella, ¿no es cierto? Que le dijo, Señor, Hijo de David. Ahora le está diciendo, Señor, socórreme. Verso 26. Y otra vez, la aparente descortesía del Señor. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. ¡Wow! Señor, ¿qué te pasa? O sea, recién le dijiste que ella era extranjera, no estaba dentro de la agenda del Señor. Ahora le dice que es un perro, pobre mujer. Porque si la hija estaba gravemente atormentada, ella como madre también. Las madres que me están escuchando entienden a lo que me refiero. Y encima de eso, una palabra tan despectiva. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo a la mujer, mira, yo estoy atendiendo a mis amigos en la mesa, que los perros no molesten. Increíble. ¿Podemos pensar que el Señor lo diga con esa intención? No, vamos a ver el secreto que hay escondido detrás de este relato. Y aquí tenemos el tercer mensaje de ella, que cada vez abre más su corazón, deja más su protocolo de lado y se humilla insistentemente.
sí, Señor. Sí, Señor. O sea, estoy de acuerdo, sí, soy un perro, no merezco nada. Y tú eres el benefactor, tú eres el dador de los milagros, tú eres el que estás a la mesa, y yo soy un perro, sí, Señor, no te discuto, no me ofendo, es verdad, reconozco mi condición. Pero ahí viene la sabia intervención de ella, después de humillarse de esta manera. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras, y su hija fue sanada aquella hora. Es interesante cuando uno lee pasajes de la Biblia aparentemente extraños, detenerse un tiempo, porque a veces somos tan impacientes que queremos que el Señor nos hable ya. Y lo que no entendemos lo descartamos y pasamos a otro pasaje. Pero ningún pasaje de la Biblia hay que descartar, porque toda la profecía y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, le dijo Pablo a Timoteo. Lo que tenemos que hacer es dedicarle tiempo, ¿sí? Porque la Biblia es como un cofre de tesoros y hay que dedicar tiempo para sacar joyas preciosas. Y aquí el secreto está en los datos que Mateo da, geográficos y étnicos, al iniciar el pasaje. El lugar donde Jesús estaba, yo te lo mencioné al comienzo, era un lugar limítrofe del norte de Israel, ya casi en territorio gentil. Y la mujer que entra en la escena, en el cuadro de la escena, y que ruega por su hija gravemente atormentada por un demonio, era cananea, o como dice otra versión, sirofenicia. Sin embargo, la manera en que ella se refiere a Jesús al comienzo era la manera típica de los judíos o israelitas para referirse a Jesús. Porque aquellos que estaban formando parte de esta multitud que le seguía, estaban percibiendo, suponiendo y algunos hasta creyendo en Jesús como el rey prometido a los ancestros de la nación judía, a los patriarcas de la historia de Israel, Abraham, Isaac, Jacob. Aquel prometido hijo de David que iba a ocupar el rey y que iba a instalar un reino mesiánico donde Israel iba a ser levantada, iba a ser instituida como cabeza de naciones. Todo eso estaba en el folclore judío, en la historia, en la cultura israelita. Y aquellas personas, vuelvo a repetir, que seguían a Jesús, lo seguían porque estaban viendo que Él era el cumplimiento de la promesa hecha hace más de medio milenio atrás, casi 6 siglos atrás. Era el hijo de David, el Señor, el Rey de Israel. Evidentemente esta mujer que no conocía nada de la historia hebrea, que tal vez ni siquiera sabía quién habían sido los reyes de Israel, tal vez de lejos sabía quién había sido David, y mucho menos las promesas de un reino mesiánico, seguramente esta mujer escuchó que esa era la fórmula verbal en que las personas que obtenían su milagro se referían al Señor antes de ser sanadas. Y ella habrá dicho: bueno, parece que así tengo que hablarle. Parece que esa fórmula da resultado. Entonces se acercó y le dijo: Señor, hijo de David. Apariencia. Fórmulas externas. En otras palabras, lo que la mujer quiso hacer fue impactar al Señor. O tal vez en su ingenuidad hacerse pasar por hebrea. Hacerse pasar por judía. Hasta me atrevo a imaginar que tal vez intentó hacerlo con la pronunciación de los judíos para que el Señor no se dé cuenta que ella era extranjera. El Señor no respondió palabra. Y la mujer seguía aplicando su supuesta fórmula mágica: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y nada, el Señor. Y los discípulos le decían: Señor, haz algo. No, es que esta mujer está viniendo solamente para
impactarme, para impresionarme, para aparentar, para hacerse pasar por judía, por hebrea, para engañarme a mí, para robarme un milagro y para luego irse, viene a mí con su problema, le arreglo su problema y se va. No, así yo no juego, dijo el Señor. Entonces comenzó con estas frases aparentemente descorteses a cavar hondo en el corazón de la mujer. Primero le dijo de que ella no era del pueblo de Israel, como diciendo, a mí no me engañas, no vengas con esa frase y con ese acentito. Yo sé de dónde eres, yo conozco desde el día que naciste y conozco tu familia, a mí no me engañas. Y la mujer ahí ya no le dice más, hijo de David, ya le dice solamente, Señor, por favor ayúdame. Y el Señor sigue todavía, pero escarbando, a ver, quítate la máscara, mujer, muéstrate tal cual eres. Y ahí es donde menciona lo de los perritos que comen las migajas a la mesa, y la mujer se desnuda el alma. Y le dice, sí, Señor. En ese sí, Señor, está encerrado el quebrantamiento, el arrepentimiento y la sinceridad. Sí, Señor, no soy del pueblo de Israel, no sé nada de la historia del reino mesiánico, soy realmente un perrito y estoy rogando migajas de ti, pero yo te reconozco como que eres mi benefactor y como que tú eres enviado de Dios. Ah, esa es la fe que quiero ver, mujer. Anda, tu hija está sana. Y vuelvo a hacer la pregunta que hice al comienzo, cuando subimos al monte con el Señor y le vimos como el gran benefactor. ¿Con qué motivación estamos yendo a la iglesia? ¿Con qué motivación estamos conectados hoy en este Facebook? ¿Con qué motivación estoy siguiendo con las multitudes a Jesucristo? ¿Con qué motivación participo de la iglesia o aún con qué motivación ofrendo para la iglesia? Porque el pueblo de Israel pecó por este motivo y el Señor lo expresó muy bien cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Por eso, en este monte de los milagros, yo quiero resaltar este concepto. ¿Cuál es mi motivación al acercarme al Señor cuando estoy en problemas? Por supuesto que tengo que pedirle el milagro y por supuesto que el Señor quiere darme su milagro y de hecho lo va a hacer. Pero hay dolor en el corazón de Dios cuando yo obtengo la respuesta de Dios y al poco tiempo me olvido del Dios de la respuesta. Porque Dios se siente como un padre que su hija lo fue a visitar después de un tiempo que no lo visitaba y el papá tan contento porque la hija lo fue a visitar y luego de estar compartiendo 5 minutos le pide dinero prestado o le pide que le salga de garante para un préstamo o le pide la tarjeta y cuando obtiene la hija lo que buscaba le da un beso apresurado al papá y se va y vaya a saber cuándo aparece otra vez. ¿Cuándo? Cuando otra vez necesite plata. Y así se siente el corazón del Padre cuando nosotros le buscamos a Él con una motivación incorrecta. Por eso vuelvo a leer versículo 30 y 31, dice, se le acercó mucha gente. Y esta frase mucha gente se repite constantemente en los 4 evangelios. Pero dentro de esa mucha gente, pocos eran verdaderamente discípulos. La mayoría iban solamente para que Dios les solucione sus problemas. Como dije recién, el Señor Jesucristo, aún sabiendo esto, en este monte, dice el final del versículo, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. La misma descripción que el propio Señor Jesucristo le hizo a los mensajeros de Juan el Bautista, recordarás en este mismo Evangelio, capítulo 11, versículo 5, cuando le dijo, id y decirle a Juan, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados,
los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El Señor Jesucristo, como leímos recién, decía, mientras mi Padre trabaje, yo trabaja. Y nada estaba escondido para él. Así como él conocía el historial de esta mujer cananea, conocía el historial de cada persona que estaba sentada a los pies de este monte, entre los casi 10.000 personas que formaban parte de ese auditorio. Él conocía el historial de cada uno de ellos. Dijo David, si querés buscarlo y leerlo, y si no después, en el Salmo 139, verso 14 al 16, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, y aún mi embrión vieron tus ojos. La Biblia dice que el Señor conoce mi necesidad de milagro aún antes que yo la pida, y que no está aún la palabra en mi boca que tú, oh Señor, ya la sabes toda. No por eso vamos a dejar de ir al monte de los milagros. No por eso vamos a dejar de ir al gran benefactor, a abrir nuestro corazón y presentar nuestra necesidad. Diciendo, bueno, ¿para qué si el Señor ya la sabe? No, Él quiere escucharla. Él disfruta en escuchar tu petición. Él disfruta en solucionar tu problema. Él disfruta en ofrecerte su milagro. Santiago dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Y vuelvo a referirme a los padres que me están escuchando. ¿Qué cosa nos gusta más a los padres que poder darle a los hijos lo que ellos nos piden y lo que ellos necesitan? El problema al cual yo me estoy refiriendo es cuando los hijos se abusan de esa gracia del Padre y solamente lo buscan por los regalos. Y querida iglesia, a veces parece que queremos vivir una Navidad de 365 días. Lo único que nos importa es pensar en Jesús para recibir nuestro regalito. Y eso está mal. Fíjate que la sanidad del Señor era total. Me gusta porque los casos puntuales de malformaciones o enfermedades o dolencias que se mencionan aquí, mayormente eran incurables humanamente hablando. Fíjate, ¿no? Porque hay una lista. La lista dice cojos, paralítico en ese tiempo y casi hoy también, olvídate. Ciegos, menos. Mancos, imposible, le falta un miembro. Y otros muchos enfermos. O sea, es como que Mateo dice, fueron muchos enfermos, pero también fueron otros que eran enfermedades terminales o eran situaciones terminales. El Señor dice, para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo. Es la fiebre de la suegra de Pedro que Lázaro muerto de 3-4 días. Para mí es lo mismo. Para mí es lo mismo un cojo, un ciego, un sordo, un mudo, un endemoniado que una mujer con flujo de sangre. Para mí es lo mismo. Para mí no hay rubros en cuanto a la gravedad o enfermedades terminales o no terminales. Para mí es lo mismo, dice el Señor. O sea, ¿qué está diciendo Mateo con esto? Para el Señor no es problema sanar, el problema es cuando nosotros vamos con motivaciones equivocadas. Al Señor no solamente le interesa cambiar mis circunstancias externas, le interesa más cambiar mi ser interior. E incluso, te quiero decir que mayormente, muchas veces, el Señor no va a cambiar tu circunstancia exterior si primero no ha logrado cambiar tu corazón, tu medio ambiente, tu circunstancia interior.
Porque el propósito de Dios, vuelvo a repetir, no es darte el milagro, sino transformar tu carácter. La meta de Dios para con sus hijos no es la comodidad. Por eso nunca me cansaré de decir que estoy totalmente en contra de las iglesias que ponen, y que ni siquiera iglesias se pueden llamar, un cartel en sus templos que dice pare de sufrir. No es el mensaje de la Biblia. Para el Señor no es problema, por decirlo así, tu necesidad, tu dolencia, tu enfermedad. Él puede, sabe y quiere curarlo. El problema es cuando nosotros no permitimos ser moldeados a la imagen de Cristo a través de esa circunstancia que Él con propósito permitió en tu vida. Por eso el pasaje que nos referimos recién de la mujer cananea dice: mujer, qué grande es tu fe. ¿Por qué le apuntó a la fe Jesús? Porque ahí apuntaba. Y Jesús le dice: ahora tu fe está fuerte, ahora sí, eso es lo que vale, mujer. Que permitas que yo trabaje en tu interior. Hubo otro caso parecido, que en alguna oportunidad lo mencionamos también en uno de los cultos en la iglesia. Tú recordarás, lo mencioné hace unos minutos, de la mujer que padecía flujo de sangre. Y que está allí narrado, si quieres después leerlo en tu casa, en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. Y que se iba autoconvenciendo a sí misma, diciendo: si tan solo pudiera tocar el manto del Señor, seré sana, seré sana, seré sana. O sea, ¿qué le importaba a ella? Que alguien le solucione su problema, porque dice ahí Marcos que había gastado todo lo que tenía bajo muchos médicos y en verdad cada vez le iba peor. Así que era una mujer empobrecida, marginada por la sociedad, porque las mujeres que tenían flujo de sangre continuo eran despreciadas y apartadas de la vida social y pública, igual que un leproso. Era una mujer pobre porque había gastado todo. Era una mujer enferma porque de tantas hemorragias seguramente tenía una anemia crónica, y aparte era una mujer, que en esa cultura ya eso era un problema. Y ella fue abriéndose paso como pudo entre la multitud, y lo único que quería era recuperar su dignidad. Y cuando llegó a tocar el manto del Señor, fue sana. Consiguió su milagro, le robó el favorcito al Señor y calladita, agachada la cabeza, se iba entre la multitud, contenta a comenzar su nueva vida. Ni gracias le dijo al Señor. Y el Señor dice: ¿quién me tocó? Otra vez un poco estas aparentes incongruencias del relato bíblico que tenemos que entenderlas dedicándole atención y tiempo. ¿Quién me tocó? ¿Cómo, Señor, quién te tocó?, le preguntan sus discípulos, que siempre llegaban tarde a la clase, eran bien cabezadura, no entendían nada. ¿Cómo que quién te tocó, Señor? Estamos apretados aquí como paquete de cucharita y tú preguntas ¿quién te tocó? No, alguien me tocó y yo sentí que poder salió de mí. El Señor sabía el nombre, apellido, historial, el nombre de los médicos que habían desgastado física y económicamente a esta mujer. Pero Él estaba otra vez, como hizo con la mujer cananea. En este caso no era cananea, la mujer de flujo de sangre era hebrea, pero igual la misma motivación egoísta, la misma apariencia, que no conoce de raza, de culturas, de edad, y que estaba caracterizando a esta mujer y que era la principal enfermedad de esta mujer. Y ella tenía que entender que su principal problema no era el flujo de sangre, era la hipocresía, el egoísmo. Yo, Señor. Yo, Señor. Y se postró a sus pies y le adoró. Ah, ahora sí. Nada de andar robándome un milagro. Y se postró a sus pies y le adoró. Ahora sí. ¿O te acordás el caso de los 10 leprosos que fueron sanados? Y el Señor pregunta cómo no eran 10 los que se habían sanado. ¿Y los otros 9 dónde están? Solo uno vino a darle gracias. Y ese uno le habrá dicho: bueno, señores, que los otros estaban interesados solamente por el milagro de Dios, pero no por el Dios del milagro.
Pero yo, Señor, yo estoy agradecido a ti y quiero rendir mi vida a ti. Motivación sincera. Mira, en nuestro acercamiento al Señor es importante la motivación con que nosotros practiquemos nuestra vida cristiana. De lo contrario, el Señor, como lo hizo con esta mujer con flujo de sangre, y como lo hizo con esta mujer sirofenicia, y como lo hizo con tantos otros más, te va a dejar. En todos los siglos, la raza humana no ha sabido dar gracias. Y la cruz de Cristo es un ícono de la ingratitud de la raza caída de Adán. Jesucristo, nuestro benefactor. Yo quiero terminar leyendo, te dije que había dos pasajes, uno anterior, que ya lo consideramos recién, y otro posterior al relato. Otra vez, Mateo 15, pero ahora 32, después del relato del monte de los milagros. 15:32. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Claro, el Señor sanaba y llegaba más gente, y llegaba más gente. Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo. Los que estaban en la fila esperando el turno no se iban a ir, y estaban sin comer. Y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Ves cómo el Señor sí está interesado en tu integridad física, emocional y espiritual? Sí, claro que sí, pero Él quiere sinceridad, no quiere apariencia, no quiere hipocresía, quiere consagración, quiere tu corazón. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Totalmente desenfocada la respuesta de los discípulos, que fue una respuesta en forma de pregunta. Jesucristo solamente dijo: tengo compasión de la gente porque no tienen que comer y tengo miedo que se empiecen a desmayar. Y los discípulos se sintieron aludidos y le dijeron: ¿y acaso qué? ¿Nosotros tenemos plata? ¿Quién les preguntó a ellos si tenían plata? ¿Y que en el desierto vamos a encontrar tienda de víveres? ¿Quién les preguntó que vayan a una tienda? Y para saciar una multitud tan grande, como si el Señor no supiera cuánta gente había. O sea, totalmente desenfocados estos discípulos egoístas, que también tenían una motivación equivocada. Y Jesús les responde con otra pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Como para decir: no alcanza, Señor. No insistas, porque no alcanza. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Era un montón, en cada canasta entraban casi 200 kilos de pan, en cada canasta. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Aún en los propios discípulos, su grupo cercano, la élite privada, este tema del egoísmo y de la motivación equivocada estaba haciendo nido en su corazón. Si vos lees este mismo relato en Marcos, te vas a sorprender porque unos capítulos antes el Señor había enviado a estos mismos discípulos a una campaña evangelística. Y les dijo: no lleven nada de comida, ni de víveres, ni un colchoncito, ni una litera, o nada. Ustedes vayan así como están. Y en la casa que los hospeden, entren, disfruten, digan gracias y sigan. Y dice que volvieron contentísimos, contándole al Señor cómo la gracia de Dios los había sostenido. O sea, ellos habían sido alimentados hacía unos días nomás por gente que ellos ni siquiera conocían en su campaña evangelística. Y ahora que tenían que alimentar a toda esta multitud que ellos tampoco conocían,
le decían al Señor, despídelos para que se vayan a sus casas. Lo mismo que le dijeron de la mujer sirofenicia, despídela para que no moleste más. Querido hermano, hermana, cuando nosotros tenemos una motivación egoísta al acercarnos al Señor, también nos acercamos a las personas con motivaciones egoístas. Porque somos exteriormente, así como somos interiormente. Y si nuestra relación con Dios es una relación que se basa solamente en obtener favores, yo voy a pretender que las personas que se relacionen conmigo solamente me proporcionen a mí también favores. El mismo egoísmo, aunque lo quiera disimular con una sonrisa evangélica y con un traje de domingo y con una Biblia debajo del brazo, el mismo egoísmo que yo tengo ante Dios y que Dios lo identifica desde que estoy saliendo de mi casa hasta que regreso después del culto, ese mismo egoísmo manifiesto en mi trato hacia mis semejantes, hacia mi prójimo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, mis amigos, mis amigas, mi círculo de relación. Y aquí cierra el relato. El Señor benefactor en el monte en el medio, rodeado de una multitud egoísta que solo esperaba que le solucione los problemas, y del otro lado de la escena, rodeado de un pequeño grupo íntimo de él que también era víctima del mismo egoísmo. Y yo termino preguntando, ¿cuál es la verdadera pandemia hoy, hermano? ¿Cuál es la verdadera pandemia hoy? ¿El coronavirus o el egoísmo, la hipocresía, el orgullo y la ambición que está en nuestro corazón? El Señor Jesucristo puede sanarnos, no solamente de nuestras dolencias físicas, sino también de nuestras dolencias interiores, emocionales y espirituales, pero tenemos que ir a Él con un corazón sincero, reconociendo nuestra condición y rindiendo nuestras vidas a Él. Nos dé el milagro o no nos dé el milagro. Al fin y al cabo ya nos dio el milagro más grande, que es el milagro de la salvación. ¿Qué más podemos esperar? Todo lo demás viene de chapa. Todo lo demás viene de gracia. Pero aún así el Señor te va a cuidar como la niña de sus ojos. Y tenemos que confiar en eso y rendirle culto, honra y gloria solamente como Él se lo merece. Dejamos aquí este monte de los milagros y quedémonos un ratito sentado entre esta multitud para que el Señor pueda ver en nosotros un corazón sincero y no nos mire con tristeza. Termina el relato, lo narra Marcos y dice que el Señor se fue al monte y desde el monte Él miró hacia su derecha 10.000 personas que se iban con el estómago lleno. Pero muchos de ellos también con sus espíritus vacíos, porque nunca entendieron el mensaje de Dios. Que no sea ese nuestro caso. Que realmente podamos decir al Señor, te amo, Señor, por lo que tú eres, no solamente por lo que tú me das. Y aquí está mi vida, Señor. Y pase lo que pase, yo te voy a seguir y te voy a seguir siendo fiel. Porque sé que no merezco nada de ti y todo lo que tú me das es de gracia. Y eso va a ayudarme en mi relación con Dios, en mi paz interior conmigo mismo y en mi vida de relación con los demás que me rodean. Amén. Vamos a terminar orando este lindo tiempo que el Señor nos bendijo. Cierra tus ojos. ¿Y por qué no hacemos un ejercicio mental y espiritual y tratamos de visualizarnos allí? A tu izquierda, el mar de Galilea, un clima cálido. A tu derecha, cerros, montañas, como los que podemos ver aquí desde Quito. Atrás el valle y mucha gente, y adelante, en una posición alta, el Señor. Tu Señor, con brazos extendidos, sanando a todos, alimentando a todos, enseñándole a todos, pero clavando sus ojos en ti.
y diciéndote, ¿qué soy para ti? El amuleto de la buena suerte, el genio de la lámpara, solamente el que te da tus caprichosos milagros, ¿o soy realmente tu Señor y rindes tu vida ante mí? ¿Qué soy para ti? Él te está mirando a ti hoy, entre miles de personas. Cierra tus ojos y trata de visualizar al Señor mirándote a ti y dile, Señor, tú eres lo único, tú eres lo principal. Yo no soy nada, Señor, no soy nada. Te debo todo. Tú me llenas de regalos y yo te seguiré hasta el último día de mi vida, pase lo que pase. Te lo prometo, Señor. Dile así y renueva tu relación con Dios y toda tu vida de relación cambiará. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice cada hermano, cada hermana. Encomendamos en tus manos esta semana que está por comenzar. Bendice nuestras iglesias. Bendice tu pueblo en medio de tanto ataque del enemigo, Dios. Estamos viendo cosas que nunca vimos. Señor, ven pronto a rescatarnos de esta basura, de esta hipocresía, de este materialismo, de esta inmoralidad. Ven a rescatarnos, Señor, de todo lo que estamos escuchando, muertes, disturbios, guerras. Oh Dios, ven a levantar a tu pueblo. Anhelamos tu pronta venida. Te anhelamos a ti, Señor. Y anhelamos verte con los brazos abiertos, abrazarte y morar eternamente junto a ti, Señor. Mientras tanto, ayúdanos a poder ser verdaderos discípulos, con corazones transformados por tu Espíritu y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, oh Padre. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga y seguimos juntos. Amén.